transversal del proyecto pastoral. En esta oportunidad vamos a ver dos temas principalmente. El primero es una explicación a la hermenéutica juvenil, basándonos en el círculo hermenéutico, y después vamos a entrar en detalle a lo que viene a ser el desarrollo del esquema o la sesión en el proyecto pastoral, en este caso para su lección divina. Primero, vamos a revisar lo que es la hermenéutica juvenil, como les acabo de decir hace un momento. Lo vamos a hacer a partir del círculo hermenéutico. En el círculo hermenéutico recuerden que tenemos varios pasos. El primero es la sospecha ideológica, el segundo son los prejuicios o los presupuestos, en tercer paso tenemos la interpretación literal del texto y por último las respuestas a nuestras preguntas. Este esquema, este círculo hermenéutico que ya lo hemos venido viendo en otros videos, lo vamos a aplicar ahora a la realidad del joven. Entonces, en el primer paso, vamos a hacer un recordatorio. La sospecha ideológica vendría a ser que todo escrito, en este caso vamos a poner por ejemplo un evangelio, responde a la realidad del autor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este caso vamos a poner el evangelista Lucas. Lucas está convencido y es seguidor de Jesucristo. Está convencido que es el Hijo de Dios, que es el Salvador de los hombres. Entonces, lo que Lucas va a escribir acerca de Jesús en su evangelio va a ser precisamente estar a favor de la doctrina, de la enseñanza de Jesús, ¿no? La postura que va a tener Jesús, por ejemplo, en contra de la rigurosidad de los fariseos, es la postura que también va a asumir Lucas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la sospecha ideológica. Es todo escrito es dependiendo muchas veces de la postura o de la creencia del autor. Y aquí, en esta primera etapa, debemos hacernos siempre la pregunta, ¿no? ¿Quién es el autor principal? Dios. ¿Quiénes son el otro autor? En este caso el autor humano son los agiógrafos. Si estamos viendo los evangelios, puede ser Mateo, Lucas, Marcos o Juan. ¿Y qué más? Es hacernos la pregunta también en esta etapa de la sospecha ideológica, ¿cuál es la postura, por ejemplo, que tiene el evangelista Mateo en su escrito, en su evangelio? Porque eso debemos tenerlo muy en cuenta cuando después vayamos a abordar la lectura de este evangelio. ¿Qué es el tema que quiere recalcar Mateo? Por ejemplo, ¿cuál es la cristología que nos quiere enseñar Lucas o Juan? Es muy importante hacernos esas preguntas. Y en el caso del joven también. El joven ya está en una etapa en la cual puede hacer una reflexión un poco más profunda de lo que puede hacer un niño. Y también se le puede plantear estas preguntas para que se lo haga cuando esté frente al texto y antes de leerlo, ¿no? El texto que yo voy a leer, por ejemplo, Evangelio según San Marcos. La pregunta, ¿qué es lo que el autor Marcos o San Marcos me quiere decir? ¿Cuál es la postura de Marcos con respecto a Jesús? ¿No? ¿Qué es lo que Marcos quiere incidir en su evangelio? Esas preguntas nos ayudan a tener una buena sospecha ideológica. En cuanto a los prejuicios y presupuestos, igual, toda persona, en este caso por ejemplo el joven, antes de leer el texto tiene todo su prejuicio o una formación previa antes del texto. Tiene una formación religiosa dada por sus padres, puede ser por el colegio, por la parroquia. Tiene su propia concepción del mundo, posiblemente su propia visión de Dios, ¿no? La persona antes de leer el texto tiene todo un bagaje cultural, tiene todo presupuestos, enseñanzas previas, saberes previos que, como les digo, pueden haberlo recibido de casa, del colegio. En el caso de la interpretación literal, el joven lee el texto y lo afronta, lo interpreta, ¿no? En el caso de la diferencia con un joven a una hermenéutica infantil es que, repito, la lectura debe ser más profunda, más analítica, más crítica, ¿no? El cuarto paso, respuestas a las preguntas. El texto confronta los prejuicios del joven y cambia su manera de pensar. En este caso, ¿qué es lo que el texto puede cambiar en su manera de ser del joven? Acuérdense que el joven en esta etapa
está construyendo su realidad, está afianzando también su personalidad, está buscando, encontrando cuál es su lugar en este mundo, la búsqueda de una vocación, de una profesión. Entonces, valora mucho las amistades. Entonces, el texto le debe dar respuestas precisamente a estos ámbitos que son propios del joven. Ahora, sobre la hermenéutica infantil debemos tener en cuenta cuál es el universo del joven, en qué espacio, en qué ámbito se está moviendo, ¿no? Primero, los padres. Son los principales educadores, modelos de ejemplo, y ojo, acá estoy hablando de ejemplo, los adolescentes que muchas veces se muestran muy cuestionadores o muy críticos ante toda autoridad, siempre van a rescatar más que la enseñanza verbal de los padres, el ejemplo que estos les transmitan, ¿no? El joven, como insisto, suele diferir en su opinión personal con respecto a sus padres, dialoga más, no es como un niño en el cual tú le das una orden y el niño posiblemente te obedezca sin cuestionar, ¿no? El joven es todo lo contrario. Quiere muchas veces que le justifiques, que le expliques el porqué de una norma, de un mandato, ¿no? En ese sentido es más dialogal. En cuanto a la familia, son las personas con las cuales ya aprendí a socializar desde niño, es su espacio seguro, ¿no? Donde ha construido relaciones desde muy niño, con hermanos, tíos, primos. Repito, es el espacio acá donde también aprende a madurar y es su espacio seguro. En esta etapa, también dentro del universo del joven hay que tener en cuenta su enamorado o enamorada que tiene, ¿no? Es la persona que posiblemente a nivel afectivo sea una de las más importantes, ¿no? Después de papá y mamá, yo creo que el joven en esta etapa que necesita afianzar también su sexualidad, su afectividad, el enamorado o la enamorada es muy importante en esta etapa. Los estudios, ¿no? Muchos jóvenes en busca tal vez de empezar una carrera de estudios, en búsqueda de su vocación. Esta etapa es muy importante y que el texto también debería iluminar esta dimensión del estudio, de lo académico. Insisto una vez más, la búsqueda de la vocación, la búsqueda de cuál es su lugar en el mundo. Los amigos también son el grupo en el que más socializa después de la familia y se identifica, ya que a los amigos lo escoge la persona, el joven los escoge, ¿no? La familia no se escoge, pero los amigos sí. Entonces también es un grupo donde el joven va madurando y va aprendiendo cómo relacionarse. Entonces, en general, estos son los pasos que deberían tener en cuenta cuando realizan una hermenéutica infantil. Insisto, tener en cuenta la vocación, ¿no? Que todas las lecciones divinas que puedan realizar orientado al joven debe servir para que el joven busque y descubra cuál es su vocación en este mundo. Otro de los temas que también son importantes junto con el tema de vocación es el tema del liderazgo, ¿no? Que el mismo texto bíblico tiene que iluminar al joven para que pueda descubrir sus capacidades de liderazgo, ¿no? Y en este caso un liderazgo cristiano, ¿no? El joven debe tener como modelo de líder a Jesús. Y esto es uno de los aspectos que los jóvenes valoran mucho en esta etapa de formación. Búsqueda de identidad, de vocación y referentes de liderazgo. Creo yo de que en esta etapa, si ustedes se abocan a estos puntos, va a ser lo más acertado y los jóvenes se van a identificar, van a tener más interés con las propuestas de lección que tienen, ¿no? Y repito, ya más adelante cuando tratemos del término de hermenéutica en los adultos, vamos a ver que son otras temáticas lo que al adulto le interesa, ¿no? Con el adulto ya no es la búsqueda de la vocación, ¿no? En este caso ya el adulto ya ha pasado, ha superado esa etapa y se encuentra en otra, ¿no? La reflexión, maduración, evaluación de su vida, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, insisto, para que quede claro, en la hermenéutica juvenil, independientemente de los textos que puedan escoger,
siguiendo esta estructura de la hermenéutica, ¿no? Sospecha ideológica, los prejuicios, los saberes previos que tiene el adolescente, el tema de la interpretación del texto, ¿no? Y las respuestas que el joven debe encontrar para su vida, principalmente vocación, ¿no? O reafirmación también de identidad y liderazgo. Y también deben estar preparados, ¿no? Que el joven siempre es muy cuestionador, ¿no? Incluso si realizan una lección divina con jóvenes, no se sorprendan que a veces nosotros podemos asumir ciertas cosas de la fe, ¿no? Sin embargo el joven te lo puede cuestionar en ese momento. Entonces hay que tener mucha paciencia, saber entender las búsquedas que el joven tiene a través de preguntas que para nosotros puede ser, no digo que siempre, pero puede ser que sean preguntas que nosotros ya las hemos superado, ya hemos encontrado una respuesta, pero el joven todavía se encuentra en esa búsqueda. Entonces, tener en cuenta, como les digo, los prejuicios, porque es a partir de los prejuicios, de los saberes previos, que el joven muchas veces nos va a hacer preguntas, nos va a cuestionar, ¿no? Si el joven viene de una realidad en la cual hay violencia familiar, y tú le planteas un Dios que es papá, por ejemplo, la imagen de padre que él tiene, pues no es la más idónea como para que pueda relacionar esa imagen de Dios con la figura paterna, ¿no? Y puede ser también una excusa para un cuestionamiento. Entonces, por eso no vayamos a cometer el error de asumir que el joven ya sabe ciertas cosas de la fe, asumir que tal vez venga de una familia que es mamá, papá, hermanos. Nunca hay que asumir en el tema de la oración con la lección divina cuando estás con grupos específicos, ¿no? Entonces, más que asumir, también es bueno de antemano conocer el grupo con el que estás. Y si no, también a manera de una autoevaluación es preguntar, ¿no? Antes de empezar la lección, ¿no? Es bueno también invitar a que las personas se presenten para poder conocerlas un poco más, ¿no? Y evitar estas suposiciones que puede tener el animador bíblico que pueden dañar o retrasar incluso el desarrollo de una lección divina, porque a veces corres el riesgo de que si tú presupones cosas, el joven te puede hacer preguntas, te cuestione, ¿no? Y más te demores en responder ciertas dudas que se pudieron haber evitado, solucionado, teniendo en cuenta el contexto de los mismos participantes. Bien, entonces esto es una idea general de qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando hacen una hermenéutica con jóvenes. Insisto y repito una vez más. Temas importantes: vocación, reafirmación de identidad y temas de liderazgo, que a las finales le va a servir, repito, para que encuentre cuál es su lugar en el mundo. ¿Sí? Bien, entonces espero que eso le haya servido. La segunda parte que vamos a ver en este video, y esto también ya les voy a mostrar en el aula virtual, es las sesiones. Cómo van a desarrollar su sesión de lección divina. Yo les he comentado que tienen 2 sesiones para desarrollar. ¿Ya? Pueden hacerlo de 2 maneras. Por ejemplo, pueden coger 2 textos bíblicos, ¿no? Pueden ser cortos. Con cada texto bíblico van a hacer una sesión de lección divina. Por ejemplo, un sábado van a hacer, ¿no?, igual lectura, meditación, oración y contemplación. Y con otro texto bíblico y van a hacer los mismos pasos, los 4 pasos, ¿no? Y lo van a ir desarrollando, trabajando, y ahí tendrían 2 sesiones de lección divina. Si es así, en el fundamento bíblico del proyecto, tendrían que hacer el trabajo de las 3 escuelas con los 2 textos bíblicos, ¿ya? Otra manera, una sugerencia que puede ser también es, cogen solamente un texto bíblico, pero lo van a trabajar en 2 sesiones. Puede ser, ¿no? Una sesión hacen lectura y meditación del texto, y la segunda sesión harían la oración, la contemplación o el compromiso a partir del texto leído. Entonces, la ventaja de esto es de que, bueno, a nivel de proyecto trabajaremos un solo texto bíblico, pero también pueden ver con un poco más de calma y de profundización los pasos de la lección.
creo que si el grupo con el cual van a trabajar es la primera vez que ve Lección Divina, si ustedes hacen un texto en 2 sesiones, pueden analizarlo con calma, con tiempo, para que puedan ir degustando no solamente el texto, sino también entendiendo y asumiendo los 4 pasos de la Lección Divina. ¿Sí? Entonces, como les digo, es una sugerencia. Requisitos: cuando hagan su esquema, deben tener en cuenta, lo primero es cuál es el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema de mi Lección Divina? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es mi objetivo en este esquema, ¿no? Pues acuérdense que en su proyecto tienen un objetivo general y 2 objetivos específicos, uno por cada sesión de Lección Divina. Por ejemplo, esquema del taller número 1, mi objetivo sería mi objetivo específico número 1 que yo he puesto en el proyecto. Y a continuación se iría desarrollando el esquema de las sesiones, ¿no? La propuesta que les voy a decir y que va a estar colgada en el aula vendría a ser con los 3 pasos, o el ver, juzgar, actuar, o a veces conocido también como el método catequético. En el primer paso, ver, ¿no? Tienen que, esta parte introductoria es despertar el interés del tema, de la lección, estimular el conflicto cognoscitivo, por así decirlo. Por ejemplo, en este espacio entraría lo que es la bienvenida a la lección, la intronización a la palabra, ¿no? La oración inicial, ¿no? Es una sugerencia. La oración inicial y la lectura o proclamación del texto, ¿no? Si van a presentar un esquema, la parte del ver, como les digo, la bienvenida y la oración inicial o la invocación al Espíritu Santo y la proclamación del texto, deben indicar de una manera clara y concisa cuánto tiempo se van a demorar, ¿no? Por ejemplo, si en la primera parte en el ver es una presentación de la lección, la invocación al Espíritu Santo y la proclamación del texto, junto con el análisis de la lectura, acuérdense que la Lección Divina tiene 4 pasos. Entonces, el primer paso de la lectura lo van a hacer en el ver, ¿no? Colocar, por ejemplo, 20 minutos entre la proclamación del texto y el análisis de la lectura, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y qué recursos pedagógicos van a necesitar. Por ejemplo, si van a hacer un pequeño altar, una mesa, mantel, una Biblia, cirios. Si el texto bíblico lo van a proyectar en una computadora, multimedia, ¿no? En fin, todo lo que se necesita para la proyección del texto bíblico, o si lo quieren poner en una diapositiva. En el segundo paso, que es el juzgar, va a estar la meditación y la oración. ¿Sí? Vamos, acuérdense. Primer paso, ver, es la lectura del texto y su análisis, ¿no? Junto con el tiempo que se van a demorar en hacerlo y los recursos pedagógicos que van a necesitar. Segundo paso, en el juzgar, la meditación del texto, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto al grupo con el cual están trabajando? Y la oración, qué es lo que le digo a Dios a partir del texto que ha sido leído y meditado. Igual, ¿cuánto me va a demorar la meditación? ¿Cuánto me va a demorar la oración? ¿Y qué recursos pedagógicos voy a necesitar? Muy aparte de las Biblias, si es un grupo, ¿no? Numeroso, puedo pedir para trabajar la meditación, la oración, papelógrafos, plumones, también disponer del proyector multimedia. Pueden hacerlo de manera muy creativa esta parte. Y el último paso, que vendría a ser el actuar, vendría a ser el tema de la contemplación o compromiso. Igual, explicar, detallar lo que van a hacer en la contemplación o compromiso, detallar cuánto tiempo se van a demorar, si es 15 minutos, por ejemplo, no lo sé. ¿Qué recursos van a utilizar? Otra vez puede ser papelógrafos, plumones, hojas bond, proyector multimedia, Biblias. Entonces, de esta manera van a realizar el esquema, e insisto, lo voy a colgar en el aula virtual. En materiales complementarios va a estar un ejemplo de un esquema para una lección divina.
¿sí? Entonces va a ser así, ¿no? El esquema en tres partes: ver, juzgar y actuar. En el primer paso, en el ver, va a ser la invocación al Espíritu Santo, la proclamación del texto y el análisis de la lectura. En el juzgar va a ser la meditación y la oración. Y en el tercer paso, en el actuar, en tu esquema de sesión de lección, sería el último paso de la lección, ¿no? La contemplación o el compromiso. Entonces con eso ya estarían avanzando y ya estarían hasta, diría yo, culminando su proyecto. Acuérdense que el proyecto empieza con el diagnóstico del grupo con el cual ustedes van a trabajar, el planteamiento del problema, ¿no? De ahí vendría el diseño del proyecto, que vendría a ser la elaboración de objetivos, eh, la fundamentación bíblica de su proyecto, que es trabajar las tres escuelas, ¿no? Con el texto bíblico que van a realizar para su lección divina, y no se olviden la fundamentación a partir del magisterio. En este caso, yo incluso les envío por correo la fundamentación del magisterio. Para su proyecto pueden utilizar los textos sobre la animación bíblica y la pastoral, que está en Aparecida, la Verbum Domini, que está en una separata, en un archivo que colgué en el material del módulo transversal, que lo indiqué en el correo también cómo pueden acceder para que lo descarguen. O por ejemplo también, si ustedes van a trabajar por ejemplo con jóvenes, es encontrar algún texto del magisterio, incluso puede ser un discurso de un papa en el cual le habla a los jóvenes, o la importancia de los jóvenes en la iglesia, igual lo pueden citar en su proyecto. Esto sería la fundamentación del magisterio. Fundamentación bíblica, trabajar las tres escuelas con el texto bíblico. Fundamentación del magisterio es poder citar Aparecida, la Verbum Domini, para lo que es la Aparecida, o si trabajan con niños, buscar algún texto del magisterio que esté relacionado con la niñez. Igual, si es para adultos, igual, lo mismo, un texto del magisterio de la iglesia que habla acerca de la importancia de la formación en la fe, de la palabra de Dios en la vida del adulto. Y bueno, con eso creo que ya hemos avanzado bastante en este video, ¿sí? Acuérdense de los pasos que hemos estado viendo, y a todo eso, que termina con la fundamentación del magisterio que les he dicho, va a ir este último paso, que vendría a ser el desarrollo de la sesión, ¿no? Van a presentar un esquema o dos esquemas serían, ¿no? Uno por cada jornada, son dos, acuérdense. Y por ejemplo, si en su esquema ustedes están poniendo, para la parte del ver, ¿no? Proclamación del texto bíblico, se va a trabajar tales preguntas. Entonces ustedes, muy aparte del esquema, tienen que desarrollar una ficha de trabajo para la persona que va a participar de la lección divina, ¿no? Si ustedes van a poner una oración inicial, van a plantear preguntas para la lección divina, eso debe estar en una ficha para que lo tenga la persona que va a participar. Si ustedes van a poner una canción dentro del material complementario al proyecto, pueden poner la letra de la canción, pueden poner, incluso entregar un CD, un DVD quemado con las canciones, animaciones que tengan. O sea, no solamente es la presentación, por ejemplo, ¿no? No solamente es la presentación de un esquema, así como les estoy mostrando en pantalla, y que se los voy a colgar uno parecido en el aula virtual. No solo presentar un esquema de lo que van a trabajar, es también realizar unas fichas o separatas de lo que ustedes están proponiendo. ¿Sí? Entonces, espero que, insisto, que con esto hayamos podido resolver algunas dudas que tengan. Cualquier consulta igual pueden comunicarse con Subicaín. Voy a estar subiendo los materiales de hermenéutica para jóvenes y el tema de la sesión esquema y sesión de trabajo, para lo que vendría a ser la lección divina. Estamos para ayudarlos, ánimo, ya falta poco. Hay personas que todavía creo que están pendientes en sus avances del diagnóstico, planteamiento de problema. Hay personas que ya están en la fundamentación bíblica. Acuérdense que ya estamos en octubre, ya deben empezar a trabajar su esquema o sesión de proyecto.
Espero que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Hasta pronto.